En todo el mundo se consumen diariamente millones y millones de medicamentos. La medicina moderna ha producido fármacos para casi todas las enfermedades conocidas. Desde un simple resfriado hasta el cáncer, se recetan multitud de medicinas, y los enfermos las toman sin dar mayor importancia a sus componentes o composición química. Pocos saben que alrededor del 60% de los medicamentos que se producen y consumen en el mundo contienen compuestos que provienen de las plantas, auténticos laboratorios de sustancias curativas para el bienestar del hombre y cuyo uso se remonta a los orígenes de la humanidad. La herbolaria es una medicina milenaria utilizada en todo el mundo, que ha perdurado hasta la actualidad, ya que muchas plantas se continúan empleando con fines curativos. Su uso, modo de preparación y dosificación se han transmitido de generación en generación, y en muchos casos su eficacia es innegable. Actualmente, las ciencias biológicas y los desarrollos biotecnológicos han dirigido muchos esfuerzos hacia las plantas medicinales, con la intención de conocer y entender más sobre los complejos procesos químicos de las plantas y los beneficios de las sustancias que producen. De acuerdo con los registros del herbario de plantas medicinales del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dicho sea de paso, es el herbario más importante no solo de México, sino de toda Latinoamérica, especializado en el tema de plantas medicinales, son cerca de 6,000 diferentes especies de plantas medicinales que se utilizan en toda la República Mexicana para tratar diferentes problemas de salud. De estas, las más utilizadas son alrededor de 250. México ocupa un lugar muy importante a nivel mundial en el uso de plantas medicinales. Hay estadísticas que ponen el país como el cuarto en megadiversidad de plantas y también hay una gran tradición del uso de estas plantas que viene desde, por supuesto, del uso por parte de las comunidades indígenas. Cada vez en diferentes regiones se exploran y se encuentran nuevos usos de otras plantas medicinales. Sin embargo, a nivel nacional, pues podemos mencionar algunas que podemos encontrar en todos los mercados. Por ejemplo, puede ser el cuachalate, que se utiliza para tratar gastritis, problemas gastrointestinales, úlcera gástrica, es la más utilizada. Y en orden de importancia están, por ejemplo, el epazote, que se utiliza para tratar lombrices y para matar otros parásitos. Está también la ruda, que se utiliza para tratar diarreas, problemas estomacales. La árnica mexicana, la valeriana, ¿sí? El gordolobo, las hojas y flores de cítricos o de flores de naranjo, que son utilizadas pues, de una manera muy extensa. Desde luego la manzanilla, que es una de las plantas que utilizamos tanto para problemas digestivos como para problemas oftálmicos. El muicle, para tratar llagas, golpes. El cirián, que es una planta nativa del estado de Morelos y que se utiliza mucho también en el tratamiento de problemas de enfermedades del sistema respiratorio, como bronquitis, pulmonías, gripes y demás. La tila, que se utiliza para tratar problemas de ansiedad, es un sedante muy poderoso. Y el pericón, que se utiliza también para problemas menstruales, problemas de parto, y es muy incorporado en los temazcales. Se le conoce como metabolismo al conjunto de reacciones químicas producidas por los organismos. En este proceso se sintetizan moléculas llamadas metabolitos. Los metabolitos primarios se producen en todos los seres vivos y en general constan de azúcares, proteínas, nucleótidos o lípidos. Lo que hace especiales a las plantas es la elaboración de otros compuestos llamados metabolitos secundarios, entre los que se encuentran alcaloides, glucósidos, compuestos fenólicos y terpenos. Entre estos metabolitos secundarios se encuentran compuestos que son útiles al hombre, como pigmentos, saborizantes, perfumes y fármacos. Las plantas no se mueven, por lo que tienen una estrategia evolutiva de defensa muy eficiente,
que es la elaboración de miles de metabolitos secundarios que les permiten combatir las adversidades del exterior, como pueden ser plagas o variaciones en el medio ambiente, produciendo estos compuestos. Se ha considerado que las plantas en conjunto pueden sintetizar hasta 300.000 diferentes metabolitos secundarios, no todos al mismo tiempo, sino cuando son requeridos. Las plantas son auténticos laboratorios químicos naturales y algunos de estos metabolitos secundarios son las sustancias que se extraen para su uso médico. Y algunos son inclusive repelentes de los insectos para que no los puedan atacar. Inclusive hay un fenómeno en la naturaleza que se llama alelopatía. Sintetizan compuestos que no permiten el crecimiento de otras especies más que la propia especie. Esto en la agricultura se ha utilizado pues precisamente como agentes herbicidas. Una planta que tenemos en México, en un sitio específico, no va a tener la misma molécula en todos los sitios donde la encontremos. Va a variar dependiendo de dónde esté la especie y qué es el factor que le esté estimulando para producir esta molécula que nos interesa con actividad medicinal. Nada más para dar un pequeño ejemplo, el aroma del café está compuesto por cerca de 200 300 moléculas. Entonces, el uso de una planta medicinal, cuando un paciente, cuando una persona hace uso de ella, no está tomando un compuesto 2, está tomando un complejo de miles de moléculas. Uno de los ejemplos que tenemos es Galfimia glauca, que es una planta que se estudia aquí en nuestro laboratorio y que bueno, se colecta tanto en Guanajuato, en Morelos, en diferentes lugares, y solamente se ha reportado que la planta por sí sola presenta estos compuestos que tienen actividad sedante, los que están en la zona de Guanajuato. Y esa es una de las razones por las que se relaciona un pensamiento mágico religioso muchas veces al uso de las plantas medicinales, ¿no? Por ejemplo, hay que colectar la planta a la luz de la luna. Lo que está ocurriendo en realidad es que bueno, el predador de esa planta aparece en la noche, ¿no? Y por eso la planta sintetiza en ese momento sus metabolitos secundarios y se liga a un pensamiento mágico religioso, pero hay una verdad científica atrás de todo esto. El maíz fue la planta más importante en la religión de los pueblos prehispánicos. Alimento fundamental, es el dios creador del género humano. El maíz, domesticado por estos antiguos pueblos, fue el detonante de la civilización mesoamericana y de todas las culturas que le integraron. En el mundo prehispánico, prácticamente todas las plantas se consideraban sagradas, y sus pobladores adquirieron un enorme conocimiento sobre la herbolaria y sus capacidades. En la América precolombina, el uso de la herbolaria medicinal tenemos registros de 3.500 años, ¿no? Y en México, por supuesto, que las plantas se utilizaban desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Muchas de las plantas que encontraron los europeos a la llegada a nuestro país les dieron nombres de plantas que usaban en Europa, con las mismas usos, pero no necesariamente las mismas plantas. Por ejemplo, hay árnica mexicana y árnica europea. La árnica mexicana es de otra especie totalmente distinta a la árnica europea. La valeriana europea, valeriana mexicana, el gordolobo mexicano y el gordolobo europeo, que son plantas muy distintas. Algunas coinciden en el uso, otros consisten en la morfología. O sea, tenían parecidos macroscópicos muy similares y por lo tanto les daban el mismo nombre, los europeos, aunque ya tenían de por sí un nombre autóctono y pues se lo cambiaron. Existen muchos documentos y códices importantes que documentan esta situación. Tal vez el más famoso es el Códice de la Cruz Badiano. Este códice fue escrito en 1553 en náhuatl por un médico náhuatl, Martín de la Cruz, y luego fue traducido al latín por Juan Badiano. En donde se registraron alrededor de 200 plantas en las que se describen su uso, forma de preparación y para el tratamiento que están prescritas. Este libro pues, se considera el primer libro de farmacología americano con las plantas mexicanas. El primer vademecum mexicano, porque además de ilustrar en forma muy bella
las plantas de la época, también nos da recetas, ¿no?, de cómo emplearlas, los ingredientes que tienen las plantas, las cantidades que se deben utilizar, etc. Cuando uno inicia el interés de estudiar una planta, debemos de recurrir a las zonas indígenas o las poblaciones donde las han utilizado, para qué las utilizan, hacer todo un estudio de para qué y cómo las han utilizado. Hay plantas que podemos encontrar las moléculas, su mayor concentración en raíces o en corteza o en hoja o en flor o en fruto. Va a depender de la especie que principalmente se esté trabajando. Por ejemplo, en la corteza de un árbol, que es el Taxus brevifolia, se encuentra un diterpeno muy potente que se llama Taxol, ¿verdad?, que es uno de los antineoplásicos de elección que se utiliza actualmente para tratar diferentes tipos de cánceres, ¿no? La salicina, de la cual después se derivó el ácido acetilsalicílico, que como comercialmente se conoce como aspirina, se obtuvo de la corteza del árbol de sauce. Las raíces, por ejemplo, los gingenócidos del ginseng, que son inmunoestimulantes, se obtienen a partir de las raíces. De las flores también se obtienen compuestos activos, como por ejemplo el caso de la manzanilla, ¿sí? De las hojas de las plantas se obtienen miles de compuestos activos. Por poner un ejemplo, esta planta que se llama la hierba de San Juan, el nombre común de la planta, y es una sustancia antidepresiva. Cuando se hace la recolección y se hace una recolección exhaustiva de esa planta puede entrar en riesgo de extinción, porque la raíz es una parte noble. Es diferente, por ejemplo, de plantas en que se utilizan las hojas, por ejemplo. Entonces se recolectan las hojas, pero la planta sobrevive. Entonces hay estrategias de producción, ¿no?, de metabolitos in vitro, justamente de esas plantas que están en peligro de extinción o que sean plantas que tienen un ciclo vegetativo que se tarda mucho tiempo. El cultivo in vitro es una herramienta que se está trabajando ya desde hace mucho tiempo en nuestro laboratorio. Nosotros lo que tratamos de hacer es incrementar la producción de las moléculas que nos interesan, que tienen actividades farmacológicas. Cultivar células, tejidos y órganos de las plantas en condiciones de laboratorio, donde podemos controlar principalmente temperatura, fotoperiodo, humedad. Podemos tener una planta completa o podemos tener parte de ellas. Podemos tener hojas, podemos tener raíces o podemos tener solamente células, que les llamamos cultivos desdiferenciados. Y estos cultivos son muy útiles porque se pueden escalar a volúmenes mayores utilizando reactores, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el laboratorio podemos cultivar diferentes partes de las plantas con la intención de producir los compuestos activos que produce la planta natural, la planta silvestre. Las diferencias entre un fármaco de síntesis y un fármaco de origen natural son precisamente, de entrada, su origen. Los productos o los compuestos de origen natural pueden ser producidos por un microorganismo, pueden ser producidos por una planta, por un hongo, por cualquier órgano viviente. En cambio, los compuestos de síntesis pues son elaborados en laboratorios y son hechos por la mano del hombre, en la cual se combinan varias sustancias más simples para formar los fármacos. Pero vale la pena destacar que muchos de los productos de síntesis se inspiraron o son modificaciones químicas de los productos que existen en la naturaleza y juntos pues suman más del 60% de los principios activos que se utilizan para los medicamentos, tienen su origen en los productos naturales. Y una tercera plataforma de preparación de estos medicamentos de plantas surgió hace aproximadamente un poco más de 3 décadas. Y son los llamados fitofármacos. Los fitofármacos no son compuestos puros, están fabricadas con extractos o fracciones activas de las plantas, ¿no? De esa manera, el método de preparación no es tan costoso, ¿no? Entonces, los fitofármacos son una buena opción de desarrollo de medicamentos provenientes de plantas, ¿sí? La industria de los fitofármacos actualmente es muy grande, ya en países como Alemania o como Francia, Italia y España también están incorporando fitofármacos.
La Organización Mundial de la Salud calcula que en los países en desarrollo, un 80% de la atención médica básica se reconoce en el uso de plantas medicinales y hace énfasis en el estudio y aplicación tanto de plantas como de métodos tradicionales para el mejoramiento en la atención de la salud. La Organización Mundial de la Salud, en el Tratado de Almata en 1976, promovió la incorporación de la medicina tradicional a los sistemas de salud de los países miembros. México, al ser un país miembro, pues adopta ese tratado y promueve la existencia y el estudio de las plantas medicinales. Y fue un punto de partida para poder continuar con los estudios. Dio aportaciones muy importantes porque recopiló toda la información que se tenía dispersa en muchos documentos en nuestro país. Realmente en los pueblos indígenas la forma de colectar, de preparar las plantas medicinales y de aplicarlas a los enfermos es una tradición, ¿no? Y es un elemento cultural que se transmite en forma verbal de una generación a la siguiente, ¿no? Y que nos identifica como nación, ¿no? Desde el mercado de Sonora hasta muchísimas tiendas de productos herbolarios que producen jarabes, tés, ungüentos, jabones, etc. Hay muchos mercados o tiendas naturistas que están vendiendo las plantas, pero debería existir un control de calidad mucho más preciso y exigente para este tipo de productos. Y bueno, hay que decirlo, estas preparaciones herbolarias no tienen estandarización, no tienen control de calidad, muchas veces ni siquiera están preparados en forma estéril. En contraste, lo que ocurre en los países industrializados del primer mundo. Ahí la industria farmacéutica se ha encargado en purificar los compuestos activos, ¿no?, de las plantas, ¿no?, que son productos de muy alto valor agregado en muchas ocasiones. Incorporarlos a productos farmacéuticos en los que, por supuesto, es un compuesto único que sí está estandarizado, ¿no? Las metodologías de análisis son muy importantes. Es importante definir, ¿no?, el perfil químico de una determinada planta. Dentro de essas metodologias de análisis se destaca una que se llama metabolómica, que es intentar ver el mayor número de metabolitos presentes en una muestra, en un extracto vegetal, por ejemplo. En vez de ver a 5 o 6 moléculas, quiero ver centenas de moléculas presentes en una muestra. Y con eso se abre el panorama de análisis. Es un análisis mucho más fino y que permite caracterizar, por ejemplo, especies de plantas en función de los metabolitos presentes. México es un país privilegiado. Eu creio que não pode perder a oportunidade de fazer bom uso e uso racional de suas plantas medicinais. É importante utilizar esse recurso de uma maneira racional. Países como França, como Alemanha, que não são mega diversos, são países líderes mundial no uso e na comercialização de plantas medicinais. Então, não é possível que o país, contando com esse recurso, desperdice essa oportunidade, não, de dar valor agregado às plantas medicinais y hacer un uso racional de ellas que impactaría de cierta manera a nivel social. El beneficio social se puede ver desde varios puntos de vista. Primero, propiamente la salud ya es un beneficio social. El que tengan acceso a otra forma de tratamiento. Estamos mucho en nuestra tradición, pero si podemos pasar a la parte de integrar más la tecnología, se podían beneficiar mucho más esas comunidades. Aplicar las buenas prácticas agrícolas, conservando el medio ambiente, utilizando abono orgánico, en fin, todo porque es para la salud, y esto podía dar beneficios importantes. Creo que tenemos ya un conocimiento muy amplio de su composición química, de su farmacología, pero falta la integración tecnológica, o sea, integrar la tecnología para elaborar productos que van a ser utilizados directamente por las personas. Dependiendo del interés del producto que se genere, hay farmacéuticas que les interesa obtenerlo. Sin embargo, el paso de investigación al mercado es un tiempo muy largo, y en ese tiempo la investigación se queda reducida principalmente porque no hay el apoyo que nosotros necesitamos para poder llevar esa vinculación, esa transferencia. Su financiamiento en México es todavía muy bajo. Bueno, los apoyos con los que contamos son los apoyos habituales, ¿no?, a los que podemos optar los científicos, que son proyectos CONACYT, proyectos internacionales, proyectos de redes, ¿sí?, para desarrollar este trabajo. Siempre quisiéramos que hubiera más, ¿no?
no tenemos una fuente que digamos, estos productos ya los estoy generando, ya lo tengo y ahora lo puedo llevar a patentar y para sacar al mercado. Simplemente falta esa vinculación de financiamiento. Investigación se da mucho, hay mucha colaboración, convenios con universidades, con empresas farmacéuticas, inclusive a nivel nacional. Dentro de la universidad o las universidades tenemos intercambios, trabajos en colaboración con diferentes universidades del país, pero también con el extranjero. En México hay varios grupos que trabajan plantas medicinales y que ya están distribuidos en toda la República Mexicana. De hecho, ya hay una sociedad científica de plantas medicinales que es la Asociación Mexicana de Productos Naturales. En el mundo hay sociedades muy destacadas que trabajan el tema y de hecho tenemos proyectos internacionales con otros países como Brasil, Francia, Holanda, Estados Unidos. Yo sí considero que deberían de existir programas importantes que ayudaran a hacer una investigación más activa. Creo que desde mi punto de vista el paso hacia la tecnología y a la aplicación es lo que debe venir en las generaciones inmediatas para avanzar más hacia el uso, explotación y comercialización de las plantas medicinales de nuestro país. Y además, no solamente eso, sino que hubiera una intención política importante, ¿sí?, para apoyar un programa de plantas medicinales que es tan fundamental en el país, ¿no? Porque sería la forma racional de explotar un recurso propio, nativo, que beneficia pues, a una gran cantidad de mexicanos. El ancestral uso de las plantas medicinales se ha visto opacado por la producción de fármacos sintéticos, pero las plantas no se han dejado de emplear. Demostrada su eficacia, la ciencia médica reproduce en el laboratorio la composición química de las sustancias benéficas de diversas plantas y ha creado medicamentos basados en ellas. Es importante propiciar más su conocimiento, uso y explotación racional bajo la mirada y supervisión científicas, además de trabajar con las comunidades para preservar y aprovechar los conocimientos que han perdurado a lo largo de generaciones. La herbolaria y la ciencia, unidas, formarán parte de la medicina del futuro.